Bienvenidos a una nueva caminata. Ni tan nueva, porque es un recorrido que ya habíamos realizado antes. Pero digamos que no lo hicimos completo. O desordenado, vea. O lo hicimos desordenado. Entonces ahora lo vamos a hacer en orden. Vamos a recorrer la longitud completa de la Avenida La Capilla de la colonia San Benito. Y para eso vamos a iniciar justamente acá en este espacio, en donde al fondo podíamos observar ese redondel que es la intersección de el del Boulevard del Hipódromo y de la Avenida La Capilla, junto con otra calle de acá de la colonia San Benito. Pero lo curioso es que este redondel que tenemos acá, nosotros pensábamos que era un redondel más, así pues parte de la infraestructura de vial acá en San Salvador, pero investigando nos dimos cuenta que aparentemente tiene nombre y se llama el redondel Las Américas. No estamos seguros si es así o simplemente es un redondel más acá en la capital y en el área de la zona rosa, que es donde nos encontramos. La zona rosa que comprende una parte de la colonia San Benito, entre algunas otras que están por ahí en su trazo. Y que en el caso de la Avenida La Capilla, que vamos a recorrer ahora, que ya nos adentramos acá, esta es una zona que es estrictamente residencial. Hay muy pocos ejemplos de oficinas o comercios en este tramo. Así que vamos a observar bastantes espacios de construcción en altura. Algunos de los más importantes, de los más lujosos, que se encuentran en la zona rosa o en la colonia San Benito de San Salvador. Sí, toda esta zona comprende uno de los espacios en el área metropolitana de San Salvador y también del municipio de San Salvador, en donde la construcción en altura ha visto un auge bastante curioso. Hay varios aspectos relacionados a este boom constructivo o de los bienes raíces relacionados a esta zona. Primero, el tipo de suelo. Es un tipo de suelo rocoso, ideal para la construcción en altura, gracias a que pues no permite que las estructuras caigan pues por un evento sísmico. Así es que es un suelo bastante seguro para construir hasta donde el dinero lo permita, ¿verdad? Es una zona que tiene, por este piso o se pueden crear unas buenas bases para construir en altura, ¿no? Pero hay zonas en donde no. Por ejemplo, bueno, lo que sucedió acá en el centro comercial Multiplaza, que está muy cerca de aquí, de esta zona que andamos recorriendo, en donde sí hubieron algunos problemas con la construcción, y eso que el centro comercial no era muy alto. Pero digamos que sí, como mencionás, pues acá esta zona es bastante ideal para la construcción en altura, y la zona se ha ido como renovando. Tomemos en cuenta que estamos en lo que es la colonia San Benito. Era un espacio de residencias, de casas de un solo nivel o de dos niveles a lo mucho, que tenían unos grandes terrenos, y la casa por lo general está ubicada al medio. De hecho, a la izquierda de la calzada podemos observar que hay algunas viviendas que cumplen justamente con esta característica, pues que son grandes residencias, son espacios residenciales pensados para gente que tiene un gran poder adquisitivo, que puede darse el lujo de tener una casa de este tamaño, o que la puede diseñar a su antojo. Y pasa de que recientemente, en los últimos 30 años podríamos mencionar, estas residencias se fueron comprando conforme pasó el conflicto armado, entre otras situaciones sociales acá en El Salvador, y los terrenos han sido comprados para demoler la casa del terreno, y en el espacio
construir en altura, que es lo que está pasando y lo que estamos observando ya ahorita que nos estamos acercando a estas zonas. Que de hecho, a la derecha de la toma, todos estos muros perimetrales pertenecen a condominios que en su momento fueron viviendas. Sí, todos los desarrollos urbanísticos de esta zona los podemos ir ubicando a mitad del siglo XX, alrededor de los 1950, con las parcelaciones de la finca San Benito, en donde estamos recorriendo ahorita, y el diseño o la planeación para el traslado del Hipódromo Nacional que se encontraba en la zona del actual parque infantil para que funcionara en este espacio. Así es que poco a poco empieza como la explotación urbanística en este lugar y nacen esas residencias con bastantes metros cuadrados de construcción, bastantes terrenos como lo mencionaban Armando, y que han dado paso a construcciones en la modernidad o en la actualidad, construcciones de gran altura gracias a los terrenos, como por ejemplo los primeros ejemplos que encontramos al inicio de nuestra caminata. Toda esta zona se encuentran apartamentos o complejos multifamiliares de bastante peculiaridad arquitectónica, podemos decir, como por ejemplo los apartamentos Las Terrazas o estos que tenemos aquí en pantalla, el 560 Avenida La Capilla, que responden a un segmento premium de la sociedad salvadoreña, podemos decirlo así, entre comillas, debido a que esta zona, los precios de las construcciones son de más arriba de los $100,000, y son apartamentos que en su mayoría pues pueden alojar alrededor de 2 o 3 habitaciones con una gran cantidad de metros cuadrados de construcción, y que la zona ha tenido una plusvalía bastante grande. Hablando de la plusvalía de estos espacios que conocemos ahora como Colonia San Benito, se ha dado el fenómeno que últimamente se ha incrementado la oferta comercial. Uno de los ejemplos más recientes de oferta comercial en el tramo que estamos recorriendo ahorita es este que estamos viendo en pantalla, que es la Plaza La Capilla, un desarrollo que no es viejo, sino que ya data del 2019, construido por el Grupo Arquero, y que tiene un área útil comercial de 780 metros cuadrados con 37 espacios de estacionamiento más o menos, y que posee en su interior 10 locales comerciales de diferente índole, desde cafeterías, bancos, temas relacionados a alimentación saludable, a fitness, a lo que cualquier persona del área pudiera buscar para adquirir en este lugar. También hay un espacio como ancla o un comercio más grande relacionado a la decoración de interiores. Entonces todos estos comercios o plazas pequeñas como estas que tenemos ahí, que es la Plaza La Capilla, responde a eso, responde a suplir necesidades de las personas que viven en estos sectores. Y que tienen tienen unas demandas un poco más arriba del promedio, digamos, del poder adquisitivo promedio del salvadoreño. O son oferta muy exclusiva, por ejemplo, la que te ofrecen estos espacios comerciales. Pero bien, aquí ya continuamos adentrándonos en la Avenida La Capilla y nos encontramos con uno de los edificios que quizás es de los primeros en esta magnitud de altura acá en la zona de la Avenida La Capilla y de la Colonia San Benito, y que yo podría atreverme a decir que es una de las primeras torres de vivienda o condominio de lujo en el cual te ofrece cada nivel, te puede ofrecer 1 o 2 penthouse. No estamos hablando de apartamentos, sino que de penthouse.
Un penthouse es básicamente una casa del tamaño de una residencia, pero construida en el terreno aéreo de un nivel de un edificio de condominios residenciales. Es un concepto que muy poco existe acá en El Salvador. No hay muchas torres que tengan esta función dentro de los condominios residenciales que existen en San Salvador y en el área metropolitana. Creo que el ejemplo más icónico, más claro, uno de los pioneros en esta línea es justamente 525 Avenida La Capilla. Si hablamos de lujo, definitivamente ese sería uno de los primeros edificios de lujo, casi con las letras en mayúscula. En mayúsculas, subrayadas y todo. Sí, todo. Creería que todo, sí. Es un edificio de apartamentos construido en el 2001 con 71 metros de altura y 18 niveles. Tiene 30 unidades en estos 18 niveles con una característica bastante interesante. Te ofrecen un penthouse que tiene un área de terraza con ajardinado y depende del nivel o del espacio o del penthouse que los propietarios adquirieron, así es el espacio de terraza o de zona verde, que en algunos apartamentos inclusive tienen un espacio de bastante metros de altura relacionado a zona verde y a terrazas. Un diseño bastante curioso, que es lo que más llama la atención, son esas terrazas verdes o esos espacios ajardinados con terrazas colgantes o espacios verdes colgantes, que es un diseño de un laureado arquitecto guatemalteco graduado en el Tecnológico de Massachusetts. Estamos hablando del arquitecto Adolfo Lau, que de Dios goce. Él tuvo en su haber una gran cantidad de obras arquitectónicas en su natal Guatemala, como por ejemplo el campus completo de la Universidad Francisco Marroquín, y lo busca Inversiones Bolívar para construir este ícono de la ciudad en ese momento. El año 2001, cuando empieza la necesidad de construir en altura y empieza la búsqueda la apertura de un mercado de segmento premium a nivel de apartamentos que no se encontraban en el país por el momento. Entonces ahí es en donde Grupo o Inversiones Bolívar empieza en su andar para la construcción de estos edificios en altura para un segmento premium. Así como, por ejemplo, todos estos que estamos viendo en pantalla, creo que tenemos, si no me equivoco, este es el condominio San Benito 21, si no estoy equivocado. 12 niveles, 47 apartamentos, finalizado en 2016, y una obra de Inversiones Cromeyer. Pero uno de los que tiene otro diseño así bien innovador o bien fuera de lo común es este que tenemos en pantalla, Omar. El condominio 515 Avenida La Capilla, un complejo de 2 torres habitacionales con una planta arquitectónica algo caprichosa. 63 apartamentos de lujo con vistas impresionantes a sus alrededores. Este complejo de edificios finalizado en 2006 con 20 niveles, 64 metros de altura, y que también es una obra impulsada por Inversiones Bolívar. Si estos apartamentos o estas construcciones empiezan su andar o el diseño, la planificación de estos por una gran cantidad de oficinas de arquitectura de bienes raíces, en la cual previo a la crisis económica del 2008 empieza un boom o un mercado inmobiliario bastante interesante en el país. Deteniéndonos un momento en la historia, estamos viendo la construcción o la grúa de una nueva torre en este espacio, que será un edificio de 15 niveles con 71 apartamentos denominado Torre Nest o Torre Nido, que también viene a tener un espacio nuevo
luego de que una residencia dé paso a esta torre de 15 niveles, y que esa es como la dinámica de esta zona, ¿verdad? Casas unifamiliares están dando pasos a edificios de gran altura. Sí, bueno, ni tan casa unifamiliar, ya es más como una residencia unifamiliar. Exacto. Sí. Es que esta zona de la San Benito hay mucho terreno y hay pocas viviendas. Exacto. Las residencias son masivas y se observan, las podemos ver acá. Estamos caminando este tramo que todavía no tiene muchas construcciones en altura, y se nota pues que los frentes de las viviendas son grandes. Eso significa que son grandes terrenos para adentro en la manzana, ¿verdad? Así que sí, es muy, muy, muy curioso aquí todo esto. Exacto, ahí en pantalla tenemos este condominio Terranova, que también incluye dentro de un espacio donde en algún momento fue una casa, que es un conjunto de apartamentos finalizados en 2007. Como íbamos platicando también más adelante, cuando íbamos ahí viendo 515 Avenida de la Capilla, en esa época del primer decenio, los primeros 10 años del siglo XXI, hay un boom arquitectónico aquí en el área metropolitana de San Salvador. Una gran cantidad de oficinas de arquitectura o empresas de bienes raíces empiezan a invertir en espacios para la construcción en altura. Todo esto previo a la crisis económica del 2008, en la cual una gran cantidad de construcciones de gran altura, y que para los amantes de los edificios altos íbamos a tener en ese espacio de tiempo entre 2008 y 2011 finalmente un edificio que superara los 100 metros de altura, con el agravante de tener sistemas antisísmicos en sus construcciones. La zona de San Benito no fue la excepción, y uno de los primeros ejemplos, que era la 525 Avenida de la Capilla, empieza a surgir como una de las primeras opciones de construcción en altura, que poco a poco fue abarcando esta zona, y que hasta ahorita, al ser un espacio premium, podemos mencionar, todavía está la construcción de edificios de apartamentos, que están dando paso a un mercado inmobiliario bastante interesante para El Salvador, que también aquí nos estamos acercando a otro ejemplo en altura de estos edificios, que en su mayoría, una gran parte de ellos, uno de los pioneros en estas construcciones fue nada más y nada menos que Inversiones Bolívar, ¿verdad? Inversiones Bolívar, que es la cara inmobiliaria, una de las empresas de el grupo de Sola, Omar. Esta que tiene que ver mucho con la arquitectura en general del área metropolitana de San Salvador. Sí. Está ligada directamente al genio de la arquitectura Ernesto de Sola. Y que con el pasar del tiempo, pues, el despacho de arquitectura de Ernesto de Sola se transforma y se convierte en lo que ahora conocemos como Inversiones Bolívar, que tiene una cantidad de proyectos residenciales, comerciales y de oficinas también en todo el área metropolitana de San Salvador. Exacto, una de las posiblemente medianas adquisiciones de Inversiones Bolívar es este edificio que tenemos acá, que es bastante curioso. Es un edificio construido en el 2009 con 50 metros de altura, 39 apartamentos, y el detalle o la característica más curiosa de este edificio es que tiene en todo el edificio, todas las paredes que dan hacia el exterior, no poseen ningún recubrimiento de pintura, sino que tienen un recubrimiento de piedra natural de varios tonos, simulando que este edificio es un gran mosaico. Creo a título personal que ha de ser como un guiño al Monumento a la Revolución, que también es un mosaico gigante y que se encuentra cerca de esta zona. Así es que contesta bastante interesante en esta zona.
y que también estos apartamentos no solamente te incluyen pues el espacio para la vivienda, ¿verdad? Sino que también se convierten en unos espacios todos en uno. Suponiendo de que el diseño de una colonia, de una residencial en general, con una gran cantidad de casas y con grandes amenidades, se sitúa en un espacio bastante pequeño y reducido en altura, también estos apartamentos o estas torres de apartamentos tienen esas mismas amenidades. Tienen zonas verdes, tienen espacios para el ocio, gimnasios, espacios inclusive para recepciones, para coworking en algunos casos. Inversiones Bolívar ha modificado el concepto de la vivienda también del segmento Plus o del segmento Premium a construir apartamentos en otras zonas del área metropolitana de San Salvador con temáticas en específico, personas que buscan amenidades inteligentes, personas que buscan espacios al aire libre o que buscan mantener su salud. Entonces estas posiblemente fueron como las primeras los primeros ejercicios arquitectónicos de Inversiones Bolívar en Altura para empezar en esta época a ir modificando la oferta en vivienda en altura, que otros posiblemente solo den como los conceptos mínimos de esos edificios en altura. Definitivamente, son un verdadero referente en cuanto a la construcción en altura acá en nuestro país. Han ganado un gran prestigio en los últimos, 30 años, con una cantidad de proyectos que van desde la vivienda unifamiliar, proyectos un poco más pensados en atender a las grandes mayorías, y también este segmento del lujo, de el gran poder adquisitivo, de los espacios amplios, de construcción en altura con grandes terrenos y con mucha innovación, mucha tecnología en la construcción. Muy, muy interesante el trabajo que está realizando Inversiones Bolívar acá en el área metropolitana. Continuamos caminando sobre la avenida La Capilla. Y acá, Omar, creo que nos estamos acercando a la zona que colinda con el Country Club del Salvador. Te lo menciono porque a la derecha de la toma, que no hicimos el paneo hacia ese lado, es porque había personal militar, de la policía militar, que estaba custodiando justamente el espacio. Entiendo de que esa es como la parte trasera de lo que ahora es la casa presidencial. Exacto, del Country Club El Salvador, que se encuentra pues ahí en la carretera Santa Tecla y que ahora pues es el despacho del presidente de la República. Sí, entonces pues por motivos de la seguridad nuestra y también por la privacidad, ¿verdad? Correcto. Ajá, no lo mostramos, pero en otras ocasiones que hemos recorrido esta zona, sí hemos podido observar que hay mucho movimiento de vehículos en esa zona. Me imagino que porque es un acceso más privado, es un acceso que te permite pues tener un poco más de discreción con respecto a quienes ingresan y quienes salen de la casa presidencial. Aquí sí estamos en esta parte de la colonia San Benito, que definitivamente sí parece la colonia San Benito, en el sentido de que todavía se mantienen las viviendas. La diferencia es que en esta parte, algunas de estas casas, de estas residencias, son con propósitos más comerciales, pero no comerciales de venta de artículos, sino de la instalación de espacios de oficina o espacios de trabajo. Acá en esta cuadra que es medio sinuosa de la avenida La Capilla se pueden observar algunas oficinas. De hecho, aquí incluso estuvieron las oficinas de un periódico digital en algún momento de la historia. Y el único ejemplo de condominios es los condominios Torino, que son los que tenemos a la izquierda. Este muro que tenemos acá
el cual consta de 24 apartamentos y 6 niveles. Es el único ejemplar de construcción en altura en este último tramo de la avenida La Capilla, en esta parte que la avenida La Capilla tiene como una forma muy extraña. Si nos valiéramos exclusivamente por el trazo, podríamos definir de que la avenida La Capilla finaliza en esta esquina a la que vamos a llegar. Pero, de acuerdo con los mapas y con la oficina de ordenamiento del área metropolitana de San Salvador, continúa más arriba. Esta sección termina acá sobre la avenida de la Revolución, que es la que acabamos de arribar, pero luego cuando nos incorporemos al lado del Boulevard del Hipódromo, ahí está el último tramo de esta avenida. ¿Por qué está así? Totalmente desconocido. Esta zona de la colonia San Benito es una maraña de calles, avenidas y pasajes que todavía no terminamos de entender por qué están así. Sí comprendemos o tenemos un dato de que porque acá se tenía planeado construir el Hipódromo Nacional, algunos de los accesos ya estaban construidos al momento en el que se urbaniza la colonia o se urbaniza la finca. Entonces, tal vez por esa razón hay esa disparidad, esos contornos raros y esa forma en la que se ha organizado calles y avenidas acá en la colonia San Benito. A saber a quién se le movió el plano del plan hipodámico que estaba dibujando y quedó así la avenida La Capilla. Porque sí, no, definitivamente. En teoría aquí estamos caminando sobre la avenida de la Revolución. La avenida de la Revolución, pero en realidad atraviesa imaginariamente la avenida de La Capilla, atraviesa toda esta parte hacia donde se encuentra aquella subidita que observamos a la derecha de la toma, que es a donde nos vamos a dirigir. Así es, sí, que es bien raro este espacio. Es súper raro. Eso es como la calle Circunvalación, la que está, la que pasa detrás del Teatro Presidente y del Hotel Presidente. Es muy extraña esa, es una C. Exacto. Es como una C. Que correspondía pues al hipódromo, ¿verdad? Que se iba a construir. Correspondía al hipódromo. Y el bulevar del hipódromo como tal también tiene una forma muy extraña. Pareciera que es una calle que delimita el terreno donde se iba a encontrar el hipódromo, o en todo caso te marcaba la ruta que viene desde la 75 o 79 Avenida Norte, dependiendo de cómo lo quieras ver, y luego como que rodea el terreno donde se iba a ubicar originalmente el espacio del hipódromo, y perpendicular a ella o transversal a ella está la calle Circunvalación. Súper extraño, es esas cosas que pasan aquí en la colonia San Benito y que yo todavía no las termino de entender. Sí, definitivamente. En algún momento como que no les fue, según lo que hemos investigado, como que no fue posible finalizar el proyecto del Hipódromo Nacional. Ya no había como un impulso o un interés a ese deporte o a esa disciplina. Entonces queda como semiabandonado y entregan la finca para que empiece un proceso de urbanización en toda esta zona que contesta o se encuentra con un espacio de la historia del país en donde viene la industrialización, ¿verdad? Y toda esta zona de acá, el teniente coronel Oscar Osorio pues le tiene un interés bastante curioso para inclusive construir un monumento al final de toda esta zona monumental que iba a ser el hipódromo, en donde se situó el monumento a la Revolución, ¿verdad? Y la vía de acceso que era la avenida La Revolución.
Exacto. Aquí ya nos encontramos queriéndonos pasar la calle, porque pues sí, esta parte del Boulevard Sergio Viera de Melo, que es parte de la zona rosa como la conocemos en sí, es bastante atareada en fines de semana y en horas pico. Y aquí nos encontramos como en una nueva adición comercial, gastronómica, por ahí, que es esa franquicia o esa tienda que tenemos ahí a nuestra izquierda, que es el restaurante Denis, que no es nada más pues que un restaurante, podemos decirlo, como de comida rápida, ¿verdad, Armando? Lo podríamos ubicar dentro del rubro de las cafeterías, de lo que nosotros conocemos como un comedor. En El Salvador conocemos el comedor, que es este lugar donde vos puedes llegar y hay como comida a la vista, o lo que los gringos llaman la comfort food. Exacto. Entonces, el equivalente estadounidense del comedor es este espacio. Y la cadena más grande de comedores en Estados Unidos es Denny's. Y acá viene a El Salvador como franquicia de la mano del grupo Comidas Centroamericanas S.A. Tuvieron una inversión de $3 millones para instalarse en este lugar que estamos viendo en pantalla. Y pues es un concepto que desde mi punto de vista muy particular, el salvadoreño todavía no lo entiende o no lo termina de entender. Muchas personas lo consideran como una especie de restaurante un restaurante de comida casual. Algunas otras personas tienen la idea de que este es un restaurante de comida servida, de plato servido, pero que es de alto nivel. Y así. Pero creo que si le preguntas a un gringo, te va a decir, no, el Denny, vea, cualquier cosa, o sea, una cafetería más. Es como el lugar donde uno va. Es como que, a ver, ¿cómo te puedo poner yo como un sinónimo? Acá en El Salvador podría ser, por ejemplo, para usted que vivió en el centro de San Salvador o que lo recorrió, la cafetería Coma Pronto. Algo así. Es el mismo concepto. La única diferencia es de que en Denny's no te sirven la comida a la vista, sino que hay una carta. Pero básicamente es así. Es como comida muy local, ¿verdad? Exacto. Y en el caso para nosotros, para el salvadoreño, pues es comida internacional porque venden hamburguesa y pollo y pasta y eso, ¿verdad? Pero dentro del concepto, como lo comprenden los estadounidenses, va por ahí. Es como una especie de comedor. Sí, y lo curioso de esta franquicia es que aquí en El Salvador abren 24/7, ¿verdad? Nunca cierran. Y el consorcio es bastante interesante. Hay 3 propietarios dentro de ese consorcio: John Miller, Frances Allen y Mark Woffinger, que además de Denny's son los propietarios de las marcas Chili's, Magianos y Macaroni Grill, que estas últimas dos no han llegado, creo que no han llegado a Centroamérica todavía no han venido a El Salvador, por lo menos no. Ajá, exacto. Entonces sí es bastante interesante esa oferta. Ya se encuentran 2 espacios de este restaurante aquí en el área metropolitana de San Salvador. Y como una última nota para ir cerrando, Denny, fue bastante interesante su apertura, ya que como todo lugar de moda aquí en el país, los primeros días de su apertura fue bastante concurrido. Los primeros meses, Omar. Recuerdo que yo pasé como 3 meses queriendo ir, pero no podía porque siempre estaba lleno. Sí. Siempre. A la fecha todavía es un lugar que tiene una gran fama, ¿verdad? Exacto. Y como es el único lugar que está abierto, que tiene una carta así un poco más internacional, digamos, entonces la gente prefiere ir bastante ahí en horas de la noche, después de las 10 de la noche, horas de la madrugada, ¿verdad? Bueno, en pantalla tenemos ese edificio en construcción, esa torre en construcción. Es uno de los proyectos más ambiciosos con respecto a servicios de salud, si no me equivoco. Exacto. Estamos hablando de la Torre Humana.
un proyecto de la empresa Calidad Inmobiliaria. Sí, una de las empresas de bienes raíces y de construcción más grandes e importantes de Centroamérica. Nace en 2002 en Guatemala y luego de una cantidad de construcciones exitosas con el rubro de las oficinas en Ciudad de Guatemala, llegan a El Salvador y construyen su primer edificio denominado Avante, aquí en la zona de Santa Elena, que también ya lo hemos recorrido en anteriores caminatas y que también esa zona merece una actualización ya más en esta época, ya que esos videos fueron los primeros que hicimos en este canal. Y también una edición más reciente que está como al otro lado de esta calle, que es Torre Insigne, casi en esquina opuesta, podemos decir, al Hotel Barceló o al ex Hotel Hilton Princess, ¿verdad? Este concepto es único en el país, según los que Calidad Inmobiliaria ha denominado. Y nosotros tenemos como un concepto bastante conocido de lo que es un edificio de clínicas médicas, ¿verdad? Es un edificio con un montón de espacios de alquiler, en donde uno llega y el doctor tiene su oficina alquilada y ahí ofrece sus servicios de consulta. La diferencia de Humana, que es como ellos lo están publicitando, o Calidad Inmobiliaria lo está publicitando, es que no solamente va a tener, o no solamente va a ser un espacio relacionado a clínicas médicas, sino que ellos lo ven más allá, a convertir este edificio en un centro médico integral, en donde una gran cantidad de doctores van a tener su consultorio médico en este espacio, pero que adicional a eso va a ser un espacio en donde van a concentrar o a compartir conocimiento entre ellos, ya que no solamente van a estar los espacios de consultas médicas, sino que van a haber amenidades como salas de reuniones, para charlas, conferencias, un lunch facility para todas las personas que trabajen en los consultorios médicos, inclusive los doctores, y una gran cantidad de áreas comunes. Entonces va a ser un concepto bastante innovador en el rubro de la salud o de las clínicas médicas aquí en el país, que zonas como la urbanización Esperanza sí tienen como la mayor cantidad de concentración de este rubro aquí en el área metropolitana de San Salvador. Sí, y la zona muy norte del Paseo General Escalón, ya casi llegando al Redondel Masferrer. También en los últimos años, en los últimos 25 años más o menos, se ha concentrado una gran cantidad de oferta médica. Entonces está muy interesante la propuesta de que ellos quieren tener como un verdadero centro médico integrado, ¿verdad? Que le ofrezca tanto a pacientes como a médicos opciones para que no tengan que salir del recinto. Y bien, aquí estamos ya llegando al final de nuestro recorrido, Omar. Estamos llegando a la finalización de la avenida La Capilla con la Capilla de San Benito, que es la que le da el nombre a esta arteria, justamente. Así que muchas gracias por vernos. Si usted es nuevo en el canal, no olvide suscribirse, darle al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendientes de nuestros recorridos. Y si le ha gustado esta caminata y otras que ha visto en el canal y nos quiere ayudar, en el comentario fijado y en la descripción de este recorrido están maneras como nos puede ayudar para seguirlos realizando. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.